Buenas tardes a todos, Dios los bendiga. Aquí al canal de Eri Naomi. Perdón, tengo sueñito, estoy cansadita, pero quise venir aquí con ustedes, ok, en esta noche. Mucho gusto a todos, aunque no los conozco, y aquellos que se han suscrito al canal, pues bienvenidos, Dios los bendiga grandemente. Este, pues anoche estaba, ¿verdad? Meditando, estaba leyendo aquí esta parte de la palabra del Señor. Y a veces, ¿verdad? Uno lee la Biblia, pero a veces como hay cosas como que uno pasa de pronto y después lo vuelve y lo lee nuevamente. Por eso dice escudriñar las escrituras. Y entonces te mete más a profundo y uno dice, wow, pero wow, wow. Y de pronto como que Dios te alumbra o te da una enseñanza, o ¿verdad? Porque eso es la palabra de Dios que siempre está hablando a nuestras vidas. Por eso es importante siempre, ¿verdad? Por muy atareado como esté, siempre tratar de buscar la palabra del Señor y que Dios nos ministre de una manera u otra. Aleluya. Así que, bueno, iba a traer el tema de hoy de Joás. Y yo leyendo aquí en 2 Crónicas, el capítulo 24. Y vamos a empezar porque el capítulo es un poco largo. Entonces, para empezar, yo puse aquí Joás. Joás fue un rey de Jerusalén, ¿ok? Y también hay otros capítulos donde habla de la familia, de la descendencia, de su abuela que fue sinvergüenza, y lo puse aquí un poquito para que tengan una idea del tema de hoy, ¿no? Pero cuando empiezas el capítulo 24, dice, de 7 años eras Joás cuando comenzó a reinar. Y ahí es como que digo, wow, Señor, de 7 años, ¿ok? Y de 7 años, y uno dice, wow, no hay tiempo para Dios para usar a una persona. Por eso usted ve que hay jóvenes, ahí estaba mirando un muchacho que alguien puso ahí, de un jovencito, 14 años, 14, más jovencito que mi nieto, 14 añitos, predicando un tremendo mensaje. ¿Por qué? Porque para Dios no hay diferencia de las edades. Cuando esa persona, Dios tiene un plan y un propósito, ya Dios empieza a alentar, ya Dios empieza ¿cómo es? A abrir caminos para lo que Él quiere y su plan y su propósito, como David, que cuidaba ovejitas, pero ya tenía Dios un plan y un propósito, aleluya, y lo estaba entrenando, aleluya, gloria a Dios. Y aquí este Joás, este personaje, esta persona que nació y viene desde la descendencia, y a veces uno dice la descendencia de uno, ¿quiénes fueron sus abuelos? ¿Quiénes fueron sus bisabuelos? ¿Verdad? ¿Quiénes eran? ¿Eran personas agradables? ¿Eran personas consagradas a Dios? ¿O eran gente que eran malas, sinvergüenza, corrupta? Porque es un linaje que viene, ¿verdad? Y muchas veces, aleluya, hay que romper esas, ¿verdad? Esos linajes que vienen desde tiempo atrás también. Pero yo mirando de ti, de 7 años era Joás. ¿Y qué era Joás? Joás, como dije, se hizo rey, lo cogieron a los 7 años, aleluya, a reinar en Jerusalén. Claro, no era un niño de 7 años que dijo, aquí soy yo rey y ya, no. Vamos a hablar. La madre de Joás se llamaba Sibia, ¿ok? Tenía una abuela, ¿ok? Todo eso viene de Jezabel, ¿ok? La abuela se llamaba Atalía, ¿ok? Era bien malvada la abuela de Joás, ¿ok? Y se puso bien malvada, pero se puso peor, ¿ok? Cuando perdió, aleluya, a su hijo, ¿ok? Su hijo Ocasías, así se llamaba, ¿ok? Se puso mal, y esta abuela de Joás, que es el que vamos a hablar hoy, aleluya, cogió una furia tan grande al perder a su hijo Ocasías, que obviamente Ocasías era el papá de Joás, pero a ella no le importó. Miren lo que pasó con esta abuela de Joás.
Ella cogió tanta furia al morir, que se le murió su hijo Ocasías, que obligatoriamente ella cogió el trono de Judá. Se convirtió entonces en la reina, ¿ok? Por su propio derecho. Dice, masacrando, mandó a matar a toda la familia real de su, ¿qué? De rey. ¿Ok? A la familia real de los sacerdotes del rey, incluyendo, quería matar, incluyendo a su nieto Joás. ¿Ok? So, el que tú seas buena persona, en que Dios te usa, en que Dios te sacó, aleluya, del lodo, del pecado, de la familia de donde viniste, del ambiente donde te criaste, aleluya. No quiere decir que el enemigo va a seguir tratando y que Dios tiene un plan en tu vida, que el enemigo no va a seguir tratando, aleluya, de quitarte del medio. Usando hasta tus mismos familiares. Usando, mira que a la misma abuela se le volvió más peor el cerebrito cuando perdió a su hijo. Pero ella no entendió en el momento que ese es su nieto. No, ella no le importó. Quiso coger el puesto, el poder, aleluya, y se hizo ella misma a gobernar ahí porque se murió, aleluya, su hijo, y ahí quitó, ¿cómo es? Masacró toda la, ¿cómo se dice? Todas las personas, los hijos del rey. Entonces yo puse, el rey se llamaba Acab. Así que ella era la abuela de Joás, Atalía, se llamaba así, Atalía, y fue bien malvada, reina de Judá. Ella era hija, imagínense, ya de ahí viene también, ella era hija del rey Acab y de Jezabel. Bueno, ya ustedes saben todo lo que hizo Jezabel, ¿ok? Así que, ve, ya viene. Ella era la hija del rey Acab y de Jezabel, que trató de exterminar la descendencia real de Judá. Así que trató, porque no logró llevarse a Joás, que era su nieto, su propio nieto. A ella no le importó. Mató a toda la casa real. ¿Ok? Cuando perdió a su hijo Ocasías. Pero dice que había un sumo sacerdote que se llamaba Joiada, ¿ok? Que él era el esposo de Josabet. Y Josabet, parece, era la tía de Joás, ¿ok? Y al ver todo esto, que la misma abuela Atalía quería matar a su propio nieto Joás, eso es lo que hace el enemigo. Siempre va a tratar de que, como yo digo en otro mensaje, el enemigo trata de que tú no llegues al logro de tu meta. Cuando tú tienes una meta, mira que se te hace difícil. Cuando tú estás estudiando para ser doctor, cuando tú estás estudiando para ser una enfermera, oye, es que pasan cosas, esto, aquello, que si se rompe el carro, hoy tengo una clase, hoy el examen final, se rompió el carro, no puedo llegar. Pasa, el enemigo no quiere que triunfes, ¿ok? No quieres que se haga el plan de Dios en tu vida. Pero tenemos que luchar. Pero siempre están esas personas alrededor tuyo que Dios va a mandar quizá en el momento para ayudarte, para protegerte. Ángeles que te protejan, porque hay siempre un plan y un propósito en todo y en el momento. ¿Ok? So dice que Jo y Ada y su tía Josabet, dice que salvaron a Joás, que era el futuro rey, desde chiquitito, ¿verdad? Y le escondieron en el templo hasta que fue coronado a los 7 años. Así que lo tuvieron ahí casi 6 años y pico hasta que cogió 7 años. Escondido de esa Ivo, esa mala persona de su abuela Atalía. ¿Y cuántos tienen personas así en sus familiares? También que te hacen la vida de yogur, de verte sufrir, de que no se cumpla el plan de Dios en ti. Aleluya. A Cristo lo querían matar desde que nació el rey Herodes. Pero Dios, cuando tiene un plan en tu vida,
¿ok? Aunque vengan los tropiezos y las piedras, Dios va a hacer que se cumpla el plan en tu vida. Y ahí pusieron a Joás escondidito de su propia abuela, que destruyó toda la casa real, a todos esos hijos, aleluya, del rey, la casa real. Se volvió loca, hasta su nieto lo querían matar y lo cogieron, su tía y son nombres difíciles de decir, Joiada, así se llamaba el sumo sacerdote, con su esposa, que era la tía de Joás. ¿Ok? Y su furia fue tanto a morir su hijo, yo puse aquí, su hijo Ocasías, que cogió el trono de Judá, convirtiéndose ella misma en la reina, allí mismo, por su propio derecho, masacrando a la familia real, los descendientes del rey, incluyendo a su nieto Joás, los descendientes del rey Acab. Y la esposa que era mala también, Jezabel. So ya viene, por eso tú dices, pasado eran así, eran de eso, hacían malas cosas, robaban, y eso como que alguien tiene siempre que salirse de ese ambiente, de esas cosas tóxicas, de orar por esa familia, orar y que Dios haga la obra, pero tú tienes que a veces coger y servir a Dios y separarte, aleluya, porque eso... Mira lo que le querían hacer a Joás. Pues bueno, llegó el tiempo, aquí todo lo que pasó, un poquito lo que le dije, aleluya, para que tengan un poco el pobre Joás lo que pasó. Pero Joás empezó bien. ¿Por qué? Porque tenía el sumo sacerdote que se llamaba Joiada, ¿ok? Y él fue como un padre para él, ¿no? Ahí, ayudándola ahí en esos momentos cuando pusieron, ellos lo reservaron ahí escondido de la abuela, ¿ok? Atalía, hasta que llegó el momento. Y ya cuando Atalía, hay otros capítulos ahí que se enteró que toda la gente gritando ya, y ella llegó ahí, ya habían coronado al niñito de 7 años, Joás. Y ahí llegó la abuela Atalía, ¿ok? No pudo hacer más nada. Y al salir de ahí, que le dijeron que saliera, qué sé yo, la mataron. Y el pueblo feliz y contento. Era tan mala, era de descendiente de Jezabel, todos esos ambientes negativos y tóxicos que a veces no dejan crecer espiritualmente y hacer la obra de Dios como la quiere hacer. Y Dios a veces tiene que remover a personas y gente de tu vida, aleluya, para tu propio bien y tu propio beneficio, para que puedas mentalmente estar, ¿cómo se dice? Clara, aleluya. Y para que el Señor te pueda hablar mejor y para que tú puedas prosperar mejor, aleluya. Respirar mejor aire, gloria a Dios, aleluya. Porque Dios es un Dios de amor, de alegría, de gozo, de paz, aleluya. Los que están con el enemigo, los que están en caos, como estos descendencias, aleluya, del rey Acab, aleluya, y Jezabel, que eran los padres aquí de la abuela de Joás, Atalía, que lo quería matar y mató a toda esa gente. Eso viene de gente con odio, rencor, no obedeciendo a la voz de Dios y haciendo sus placeres, sus cosas, aleluya, y siempre trae desgracia. Así que aquí Joás cogió el reino a sus 7 años. Así que Dios no tiene edad. Cuando Dios quiere usarte, ya te tiene preparando desde pequeños, aleluya. Dice el nombre de su madre, como dije, se llamaba Sibia, de Berseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada, el sacerdote, el sumo sacerdote. Todo ese tiempo que Joiada, el sumo sacerdote, estuvo ahí con Joás, ¿ok? El rey de 7 años, todo estaba bien, ¿ok? Y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas, aquí dice. Así que tuvo para él 2 mujeres. En aquel tiempo se usaba así. Después de esto dice que aconteció que Joás, que era el rey de 7 años, decidió restaurar la casa de Jehová, pero ya él fue creciendo, obviamente, tú sabes, y reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoger dinero. Así que empezaron a recolectar, todo el mundo a hacer su obra, los albañiles, aquí, por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote
Joiada y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda de Moisés, siervo de Jehová, e impuso la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Porque la impía Atalía, que era la abuela, y sus hijos habían destruido la casa de Dios. Acabaron con la casa de Dios, porque hay odio, rebeldía, ¿ok? Y además habían gastado también en los ídolos. Así que dejaban que adoraran otros ídolos. Eso es abominación delante de Dios. Aleluya. Y todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Así que Joás, el rey Joás ahora, dice que mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová. E hicieron entonces pregonar en Judá, a las voces, a todo alrededor de Judá y en Jerusalén, que trajesen a Jehová las ofrendas de Moisés, el siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todos los pueblos se gozaron. Estaban todo el mundo contento, algo bonito, una obra bonita, para restaurar la casa de Dios, aleluya. Y dice que trajeron ofrenda y la echaban en el arca hasta que dice que se llenaba, hasta llenarla. Y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por manos de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote y llevaban el arca y la vaciaban. Y entonces la volvían a su lugar nuevamente para que volvieran y trajeran ofrendas. Así lo hacían de día en el día. Y recogían, dice, mucho dinero. Es bueno la obra del Señor, es bueno ayudar en lo que pueda. Quizás no con dinero, pero con tu obra, si eres albañil, si haces esto, puedes ayudar una manito. Aquel hermano necesita, vete, ayuda, da. Aleluya. Todos somos un cuerpo, pero la mano hace su obra, los ojos hacen su obra, el oído tiene su obra, pero todos nos hace falta uno al otro. Así es la casa de Dios, junta. Todos podemos, aleluya, trabajar mejor, aleluya. Y el rey dice, y Joiada, que era el sumo sacerdote que lo estaba ayudando desde que lo pusieron rey a los 7 años, lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová. Y tomaban cántaros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová. Y artífices en hierro y bronce para componer la casa. Así que empezaron todo el mundo, ofrenda y todo el mundo contento para arreglar la casa de Dios, el templo. Hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada. Y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición. ¡Qué lindo! ¡Aleluya! Y la consolidaron. Y cuando terminaron entonces, dice que trajeron al rey y a el que lo ayudaba, el sumo sacerdote, ahí, y a Joiada lo que quedaba del dinero. E hicieron entonces de él un utensilio, así que hicieron con el dinero que sobró, pues empezaron a hacer un utensilio para la casa de Jehová. Y utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová, todos los días de Joiada. Así que era un hombre consagrado que Dios lo puso al lado de este jovencito de 7 años que creció y estuvo ahí reinando por 40 años, ¿ok? Pero dice que más Joiada envejeció. Ya él tenía su edad, ¿no? Y se puso viejito y entonces aquí el rey Joás de 7 años empezó, pero que también cogió edad. Dice que envejeció el que ayudaba la mano derecha ahí del rey, de Joás. Envejeció y murió lleno de días. Así que vivió todos sus días. De 130 años era cuando murió. Tenía 130 años. Aleluya. Y dice que lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes. Así que tuvo ese privilegio. Lo sepultaron junto con los reyes. Aleluya, por cuanto había hecho bien con Israel. Hizo muy bien este hombre. Siempre Dios va a poner lugar en tu vida
a esas personas que te hablen, que te ministren, que te den un consejo, que te ayuden, que te den la mano, aleluya. No solamente en orar y decir te amo, pero también muchas veces hay que dar la mano si hace falta, como dijo ahorita, arreglar algo que te hace falta, un dinerito, una comidita. Todo esto es importante. La mano derecha, siempre esa persona, esa amistad, esa persona que te ama tanto, siempre está por ahí. Aleluya. Él fue uno que Dios lo usó para ayudar a este jovencito que Dios ya lo tenía en plan. Aleluya. Joás. Pero dice que cuando se murió Joiada, dice que muerto él, ya vinieron los príncipes de Judá. Los príncipes de Judá. Ahí, la oportunidad de Satanás de decir, esa persona ya que te daba la mano, que te aconsejaba, no hagas esto, vamos a hacer esto, no, vamos a tumbar todos esos ídolos que son desagradables a Dios, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a reunir dinero, vamos a hacer esto, para reunir dinero, para construir la casa de Dios, para darle consejo todo ese tiempo que estuvo él ahí, ¿ok? Pero ahora murió. Y así hay mucha gente que se te va esa persona querida que te daba la mano, que te cuidara. Es como el ángel de Jehová acá alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de nosotros siempre está alrededor de nosotros, pero Dios manda personas siempre a tu alrededor. Quizá una amistad, quizá un padre, una madre, aleluya. Una abuela que es cercana a ti, un abuelo que te da consejo, que ora por ti. Aleluya, que te da la mano. Y tú aprovechas esas oportunidades, pero cuando ya no está, tu fundamento espiritual no está profundamente, entonces viene el mundo, viene el enemigo a poner personas que supuestamente son amistades, son príncipes, son que te van a ayudar, como en las iglesias. Los pastores a veces oyen personas que son mano derecha del pastor y a veces hacen decisiones porque ellos vienen a ponerle cosas en, no, pero vamos a hacerlo así, mira, esto, y el pastor cede, aleluya, y muchas veces es erróneamente, porque el enemigo hace las cosas para que no se cumpla el plan de Dios y destruir siempre lo que Dios quiere, hacerlo para bien. Y dice que cuando ya murió Joiada, el sumo sacerdote, ahí ya dice que vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon a la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera. Ya empezó Joás, que empezó bien de 7 años, con el sumo sacerdote que los ayudaba, ya empezó a ir, ¿qué? A otra gente. Entonces dice que empezaron a hacer imágenes, a hacer, y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Ya empezó a decir, ok, pues háganlo, ya entonces ya no tenía ese líder al lado de él que decía, no, eso no está bien, no, vamos a orar, no, vamos a buscar la dirección de Dios. Por eso, aunque tú tengas líderes al lado tuyo, aleluya, aunque tú vayas al templo, aunque tú veas que tu madre, tu padre son gente espiritual y siempre están orando por ti, tú los buscas cuando tú necesitas, tú tienes que tú solo buscar la profundidad y la comunión con Dios, aleluya, seria y real, ¿ok? Que tú solo puedes orar, que tú puedes buscar a Dios, que tú puedes consagrarte a Dios, que tú puedes buscar la dirección de Dios. Él al parecer estaba muy confiado con este sumo sacerdote, aleluya, y ahora ya se fue y él estaba aquí oyendo de esta gente y ahí pusieron cosas y Dios dice, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová. Dios en su misericordia mandó profeta a al rey Joás, que ya era obviamente más joven, ¿ok? Para defender a Judá, a Jerusalén, acérquense a Dios, ¿por qué estás haciendo esto? Manda profeta, Dios manda a esa persona, arrepiéntate, busca de Dios, es tiempo de acercarse a Dios, aleluya. ¿Qué pasó con todos los consejos que te dieron? ¿Qué pasó con tus padres que te dieron tus consejos, te dieron todo? ¿Qué pasó cuando tus abuelos oraron por ti, te enseñaron las cosas correctas? ¿Qué pasó? ¿Por qué sigues oyendo a tus amistades, a esos enemigos? Que esos no son amigos, son enemigos. Lo que quieren es tu mal usado por Satanás, aleluya. Esto fue lo que estaba pasando ahora aquí con el rey Joás, aleluya.
Y les envió profetas para que los volviera a Jehová, los cuales le amonestaron, mas ellos no le escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Este era uno de los hijos del que sumo sacerdote que ayudaba al rey Joás. Y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, él se levantó allí y dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello. No, algo mal va a venir. En otras palabras, por haber dejado a Jehová, él también los va a abandonar. Pero ellos hicieron conspiración. Así que en vez de escuchar, y Joás, en vez de escuchar, se rebeló, cambió. ¿Qué pasó? No tenían las raíces profundas. Dice que en vez de oír aquí a Zacarías, que Zacarías era hijo de la mano derecha aquí de Joás, que lo cogió, lo salvó, lo puso en el templo, lo salvó de la abuela, ¿cómo se llama? Se llamaba Atalía, que lo quería matar. No, él se olvidó de todo lo que este hombre de Dios, Joiada, estuvo ahí a su lado. Aleluya. Y su hijo ahora, Zacarías, está hablando aquí, dándole aquí a que él, como rey, venga a los caminos del Señor. Aleluya. Y se arrepiente y vuelva para atrás. Dice que no os vendrá bien por ello, porque habéis dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero hicieron conspiración, así que se reunieron todos juntos contra él. Y por mandato del rey lo apedrearon. Por el mismo mandato de Joás, apedreando al hijo del que fue casi padre, que lo puso en el templo y lo crió hasta los 7 años que se hizo rey, y ahí lo guió hasta que él se puso viejo y se murió. Ese era hijo, ¿ok? Zacarías, hijo de este hombre. Y lo mandó a apedrear hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás, no, el rey Joás, dice que lo ayudó, lo escondió en el templo de Jebaby hasta los 7 años. No, se olvidó completamente. Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él antes que mató a su hijo, quien dijo: al morir Jehová lo vea y lo demande. ¿Okay? Lo voy a dejar ahí. En otras palabras, muchas veces tú haces el bien, como hizo aquí el sacerdote Joiada, aleluya, que era esposo, yo creo, de la tía de Joás, que empezó como reinado de 7 años. Él estuvo ahí a mano del rey, porque él empezó jovencito, y de Jebaby, la abuela, Atalía, lo quería matar. Y él y su esposa, que era la tía, aleluya, lo escondieron en el templo. Y a los 7 años lo pusieron como rey. Aleluya. Así que Joiada fue ese hombre que duró hasta los 130 años, ayudando a él a crecer en sus emociones, su juventud, qué hacer, qué no hacer. Él, ahora como rey, se apartó de Dios, poniendo a que adoren otros dioses y acabando con medio mundo. Después que arregló el templo, hicieron todo bien. Ahora se rebeló en contra de Dios. La sangre. Digo yo a veces, tienes que tú arrepentirte delante de Dios de verdad, consagrarte las raíces profundas con el Señor, aleluya, porque viene el viento, aleluya, y como dice, si no estás fundado en la roca, que es Cristo, te vas con cualquier cosa que te digan, con cualquier cosa, y vas a hacer lo que te digan, porque no tienes fuerza para decir no, yo estoy consagrado a Dios, aleluya, y no se va a repetir, y yo sirvo a Dios. No, se olvidó de la misericordia que Dios tuvo de su vida, porque Dios lo salvó y le dio chance. Él pudo seguir haciendo bien hasta el final, el rey Joás, pero no lo hizo. Escuchó a otros príncipes, a otras voces, a cambiar todas las ideas, y se olvidó de ser agradecido a este hombre, aleluya, tan lindo, Joiada, gloria a Dios, que lo salvó y le dio y lo estuvo ahí a mano derecha. Mandó matar a su propio
hijo, al hijo de este hombre. Por eso a veces tú das de ti a la gente y después te traicionan, hablan mal de ti, te dan la espada. Pero al final, Dios es fiel. Tú mantente fiel, no importa lo que te hagan. Porque al final, viste, iban a traer, después vinieron los sirios y él quiso hacer lo que quería y acabaron. En otras palabras, cuando te alejas de Dios, las cosas van a ir mal. No hagas como Joás, que empezó bien y tuvo Dios misericordia de su vida. Aleluya. Para un bonito final, pero no terminó el final correctamente, porque oyó a otras voces, a otras amistades, a otras creencias, a otras cosas y se dio. Y eso fue lo que quiso hacer el enemigo. Y como él era el rey, pues claro, acabó ahí en Jerusalén, en Judá, a creer en otros dioses, a hacer de estatua como siempre. No hagas como hizo Joás. Empieza bien en tu creencia que te enseñaron y termina bien. Si estás medio mediocre ahora, arrepiéntate, busca de Dios y sigue el camino correctamente sirviendo a Dios y sé agradecido hasta el final. Así que Dios los bendiga. Amén.